Por las dudas usted vaya buscando el primer libro de Reyes, él le va a decir enseguida el capítulo. O lo digo, después usted lo vuelve a repetir. Primero de Reyes 18, él le dice desde dónde hasta dónde. Pero por favor, mientras él eso lo hace como en forma cómoda y respetuosa, el mastir, que es bien cortito de Kit Tizá, dice así: Moshe terminó de hablar con ellos y se puso una máscara sobre su cara. Siempre que Moshe entraba ante la presencia de Yahvé para hablar con él, se quitaba la máscara hasta que salía. Y al salir se volvía a poner la máscara y les decía a los israelitas lo que les fuera ordenado. Cuando los israelitas veían la cara resplandeciente de Moshe, Moshe se cubría su cara con la máscara hasta que otra vez iba a hablar con él. Vamos a pedir al Señor que la sabiduría de Él sea nuestro halo. Acá hay una palabra hebrea que tiene que ver con la palabra halo. Ustedes, si fue católico alguna vez, se lo ha visto a todos los santitos ahí arriba. Bueno, la palabra halo, que después se usa para los santos, tiene que ver con la sabiduría cuando te corona y hace que tu rostro resplandezca. Así que el Señor ponga su halo sobre usted y desde Él un halo para cada uno de ustedes, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Así que no tengan miedo, el halo está sobre cada uno de nosotros. Pastor Daniel. Buenas noches, Shabbat Shalom. Como siempre digo, es un placer poder servirlos en amor. Y los quería invitar al primer libro de Reyes, como dijo el apóstol, capítulo 18, del versículo 1 hasta el 39, tendríamos que leer. Mientras ustedes lo van buscando y se van acomodando, como les decía, siempre es un placer, un honor poder estar sirviendo y lavando los pies en este ministerio que nos ha enseñado justamente a eso, a valorar nuestras vidas y tenerlo siempre en cuenta que cada vez que nos reunimos lo hacemos en el nombre de nuestro bendito llamado Maestro Yeshua. Amén. Si han llegado al pasaje que vamos a leer, les pido que me hagan una seña. Dice así: primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 hasta el 39. Pasados muchos días, vino palabra de Yahvé a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba que conservaremos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separándose por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y en todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Yahvé te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y a dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé, que escondía 100 varones de los profetas de Yahvé de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate.
Y le dijo Elías: vive Yahvé de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahvé, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voces, y se zanjeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar con el nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por favor, remarque conmigo esto que es muy importante. Dice: y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Téngalo presente, por favor. Entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Amén. Permítanme que tome agua, porque es una lectura larga. Y para que podamos entrar un poco en la historia, ¿no? Y en el contexto, por qué Elías estaba exhortando justamente a un rey que era muy pagano, muy idólatra. Los voy a llevar un poquito a la historia. Acab reinó en el reino del norte. Acuérdense que cuando Salomón murió, el reino se dividió en dos, el norte y el sur. Y en el año aproximadamente 874 hasta el año 853, antes de nuestra era común, reinó Acab. O sea, duró 22 años su reinado. Cuando empezó a reinar Acab, aproximadamente 67 años, hacía que el reino de Israel se había dividido en dos. Jeroboam fue el primer rey que estuvo en lo que sería el reino del norte. Y este rey era el que tenía las 10 tribus que le fueron dadas. Él se quedó con 10 tribus. Y Jeroboam había puesto un sistema de adoración, eso lo explicó hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás el apóstol, para que las tribus del norte no fuesen hacia la tribu del sur, donde estaba el templo y donde se hacían los holocaustos y se llevaban las ofrendas. ¿Se está entendiendo hasta ahí para que podamos meterlo en el contexto de dónde queremos llevar y hacer esta conexión? Esto es muy importante que entendamos que es muy valioso conocer la historia, porque la historia nos mete en la memoria. Y cada vez que estamos haciendo memoria, entendemos que el Dios por el cual hoy estamos acá y servimos, tiene propósito en nuestras vidas. Para hacer la conexión, ahora sí, los voy a invitar a que vayan al libro de Éxodo 34, versículo 12 al 17. Lo leímos esta semana en la Parashá Kitizá, Éxodo 34, versículo 12 al 17. Y ponga mucha atención, por favor. ¿Ya llegaron? Leo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Aserá. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcas sacrificio, te inviten y comas de su sacrificio. O que tomen de sus hijas para tus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bien, amados. Como les decía antes, el rey Salomón, cuando él muere, se le divide el reino. Una parte se le da a su hijo Jeroboam y la otra parte a un siervo que era él, que era Jeroboam. Pero tenemos que entender que el rey Salomón, con la sabiduría que él tenía, también tenía mujeres que eran de la zona donde ellos habitaban. Y esas mujeres hicieron que su corazón se desviara. Porque él mismo, si leen la historia, se prostituyó con esas mujeres, haciendo que esas mujeres lo llevaran a hacer templos donde ellos ponían sus dioses y iba él a adorar. Eso está en la historia. Si ustedes leen, van a encontrar tal cual yo les estoy haciendo una pequeña explicación, porque es necesario que entendamos que la idolatría es algo que está presente en nuestras vidas y es muy peligroso. Y tenemos que tener en cuenta que podemos caer en idolatría en un abrir y cerrar de ojos. Aún le estoy diciendo que el rey Salomón, el hombre que en su tiempo fue el hombre más sabio que había en la tierra, justamente por desviar su corazón, se hizo un idólatra y se prostituyó justamente con los dioses de las naciones que estaban a su alrededor. Para que vayamos uniendo, haciendo la conexión, yo les voy a decir, el pueblo de Israel estaba entre dos ideologías, lo leímos, o sea que había en ellos dos pensamientos, dos formas de ver las cosas. Elías puso en claro cuando llamó al rey y al pueblo que había una diferencia entre el servicio a Baal y el servicio a Yahvé. Lo leímos, ¿verdad? Habían 450 profetas de Baal,
haciendo una adoración y había un profeta del Señor haciendo otra adoración, otro servicio. ¿Se entiende hasta ahí? Elías, cuando trae a los profetas al monte de Carmelo, le está haciendo ver a todo el pueblo que está congregado ahí que hay una diferencia. Por favor, tomen mucha atención, porque como les digo, la idolatría es algo que puede estar muy escondido dentro de nosotros. Quizás hoy también las mentes de muchos no podemos ver las diferencias, ¿no? Y eso lo vamos a ir cerrando a lo largo de la explicación. La única cosa importante en la mayoría de la gente es tener un tipo de religión. Recuerde que la religión es algo que nos une, ¿no? A Dios, nos hace partícipe de Dios. ¿Pero de qué Dios? Eso es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos en este instante. Recuerden que es muy importante que sepamos diferenciar cómo yo sirvo al Eterno y cómo, como Elías, el profeta Elías, puso en evidencia que habían dos maneras de llevar un servicio de adoración. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Siguiendo tu corazón hacia donde sea que el corazón te guíe, según tu forma de pensar. O sea, según mis pensamientos, mi corazón me va a llevar a que yo sirva de una u otra manera a Dios, como siempre decimos, a mi manera. O sea, yo creo a Dios a mi manera, entonces yo lo sirvo, lo sigo, lo amo a mi manera. Y volvemos otra vez hacia atrás. Elías, cuando los reúne, hace una gran diferencia entre los 450 profetas de Baal y entre el profeta del Eterno. Y él dice, soy el único profeta que ha quedado que va a dar evidencia que sí hay un Dios verdadero y que hace la diferencia. Amén. Primera cosa que Elías hace es recordar la hora de ofrecer el holocausto. ¿Se recuerdan en el relato que cuando estamos leyendo dice, y se acercaba la hora que se ofrecía el holocausto? Si nosotros en todo este tiempo que hemos aprendido, sabemos que estaba el servicio continuo, ¿no? Que empezaba con un cordero a una cierta hora y se cerraba con el otro cordero a cierta hora, ¿verdad? Eso se lo conoce como el holocausto continuo, ¿verdad? Entonces, primera cosa que hace Elías, no eligió cualquier hora para ofrecer holocausto. Es más, le propuso a los profetas que ellos fueran primero y que hicieran como ellos estaban acostumbrados, y lo hicieron tal cual. Y Elías esperó hasta el momento exacto. Recuerden que el rey Jeroboam, que había sido el primer rey de las tribus del norte, había cambiado la forma de adoración. Habían puesto profetas que no eran de los que el Eterno había instruido a Moisés. Él cambia todo. Ahora bien, hay otra segunda parte que hace Elías, que es que reconstruye el altar con 12 piedras. Eso es muy importante que entendamos. Para poder ir cerrando, el Eterno nos separó, nos santificó. Amén. Para que entendamos algo, cada vez que nosotros, especialmente cuando agarramos en la copa, los días, el inicio del Shabbat, siempre levantamos la copa y decimos, bendito eres tú, Yahvé, nuestro Dios, que nos has separado, nos has apartado por medio de tu instrucción, ¿verdad? Estatutos, mandamientos, enseñanzas. ¿Se entiende eso? El Eterno nos separó, nos apartó. Por eso Elías le está mostrando al pueblo que hay dos formas para adorar. Una que es falsa y la otra que es verdadera y que es la válida y la que trae bendición y trae prosperidad. Porque si ustedes siguen el relato, se van a dar cuenta que siempre el Eterno ha usado profetas para volver a los hombres a Dios. El Eterno nos separó, nos santificó, nos dio instrucciones por medio de su palabra. Esta frase que tengo acá la copié de una vuelta del apóstol que la dice. La santificación es toda la vida. La santificación es toda la vida. Nosotros tenemos que cuidarnos toda la vida porque la santificación nos lleva a lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Nos lleva a que nos guardemos de caer siempre en una falsa adoración
de una falsa creencia, de vivir en dos ideologías, dos pensamientos. La santificación es lo más maravilloso e importante que puede pasar a un hombre cuando la tiene en constante memoria y la practica. Porque cuando lleva su vida a un nivel donde entiende que ya no vives para sí, sino vives para aquel que te formó y te dio en el vientre de tu madre para un propósito, entonces empiezas a valorar para qué has sido sacado y diseñado en un reino. Por eso es tan importante que entendamos que es fácil caer en la falsa adoración, aún congregándose en cualquier lugar, porque la falsa adoración te lleva a eso, te lleva a equivocarte. La santificación, como lo dije, es una nueva forma de crecer, nos hace volver a nuestros corazones. El Eterno, con el profeta Elías, si ustedes ven, dice que Acab y el pueblo, cuando vio que él encendió el fuego, que él se manifestó, se volvieron sus corazones hacia él, hacia el Eterno. Lo leímos que dice que él dijo, tú que haces volver los corazones de ellos a ti. O sea, el pueblo se volvió, el rey en ese momento se volvió. Después se siguieron equivocando, sí, se siguieron equivocando porque la historia es así, sigue siendo así. Pero Dios siempre usa profetas, siempre usa una palabra que te hace volver del lugar equivocado, del lugar donde estás, de pensamientos, de acciones equivocadas. Para eso Dios nos ha dado profetas, para eso Dios nos ha dado una palabra que es viva y eficaz y nos saca del error. Por eso el profeta Elías hizo diferencia y puso en evidencia que esa nación del norte estaba totalmente en pecado porque estaba haciendo las cosas mal, sus corazones estaban fuera del Eterno. En Deuteronomio 28, del 23 al 24, no lo voy a leer, pero ustedes si leen el libro de Deuteronomio 28, dice, y si te vas a esto, y si te vas a... Dios le está diciendo que la tierra de Israel no iba a tener la lluvia en su tiempo, de lluvia temprana y tardía, si ellos eran desobedientes. Por eso había habido 3 años de sequía en esa tierra, más allá que había orado Elías, pero era por la desobediencia. Ya estaba estipulado, o sea, Dios había avisado que si eres desobediente, te va a acontecer tal y tal cosa. Y aconteció, tuvo que ir Elías y activar esa maldición porque el corazón de esas personas estaban totalmente fuera del propósito eterno. Entendamos que Dios trabaja siempre en nuestras vidas desde lo que se nos ha revelado. Y de lo que se nos ha revelado es tarea nuestra poderlo trabajar y escudriñar para que no nos sorprendamos y no caigamos en una falsa idolatría, para que no seamos gente de corazones duros, de dureza de corazón. ¿O qué creen ustedes que esas personas, cuando se arrimó el profeta Elías, qué había en su corazón? Dureza, había dureza. Y hoy muchas personas, cuando se les habla, se les muestra que a veces están equivocados y no quieren escuchar. ¿Qué se creen que hay en su corazón? Dureza. O el Eterno no puso su palabra, según Jeremías 31:33, lo hemos venido viendo todo este tiempo atrás, en nuestra mente y la grabó en nuestro corazón. ¿Para qué creen que la grabó en nuestro corazón? O en Deuteronomios también 10:16, si no me equivoco, no quiero equivocarme, dice que Él quiere que nuestros corazones estén circuncidados. Él nos ha separado, nos ha santificado con un propósito para que nosotros, por medio de este caminar, transicionar, podamos ser verdaderos adoradores, servidores. Adía, el siervo de Acab, significa el adorador o el servidor de Dios. O sea que cuando yo estoy adorando, estoy sirviendo. Tenemos que entender que nuestras vidas han sido separadas para que podamos estar siempre enfocados y conectados a la voluntad del Eterno. Quizás nos vamos a distraer, seguramente, pero no endurezcamos nuestros corazones. Aprendamos a escuchar y a ser humildes cuando alguien te marca un error, cuando alguien te muestra que estás fuera del propósito eterno de Dios. Cuando alguien te dice lo que estás haciendo no es correcto. No endurezcamos nuestros corazones, no seamos desobedientes y entendamos que esta para allá, quizá, es muy profunda y tiene mucho que
que ver si nosotros no las sabemos trabajar, pues justamente habla del becerro de oro, algo que muchas veces nosotros tenemos, muchos becerros de oro muy ocultos dentro de nosotros, y eso es lo que hace que muchas veces tengamos una falsa adoración, y muchas veces nos ofendamos cuando te marcan el error. No tengo mucho más para agregar, pero simplemente esta conexión tiene que quedar muy grabada en tu interior. Esta conexión no tiene que estar fuera de tu vida. Cada vez que hacemos una conexión es para que la puedas trabajar en tu interior, para que tu alma sea liberada, quizás de algunas prisiones que te vienen atormentando. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé por qué traje esta palabra, pero sé que es una palabra que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, porque es una palabra del Eterno, es una palabra que nos lleva a mirarnos muy interiormente y entender que siempre vamos a ser llamados del error, porque podemos caer en el error. O sea, nuestro amado Maestro, cuando le oró al Padre, le dijo, no te pido que lo saques de este sistema, porque estamos en el sistema, sino que lo cuides, que lo cuides. Nosotros estamos en un sistema perverso, maligno, destructivo, que lleva a que la gente viva en idolatría, cualquier tipo de idolatría, hijos, autos, casas, profesión. Por ahí uno se pierde una relación temprana con el Eterno porque está más pendiente de las cosas de este sistema. Este sistema, nosotros pasamos por este sistema, hermano, y pasamos para servir al que hizo el sistema. No sé si se entiende. Este sistema, nosotros, si nos metemos en él, nos va a ir destruyendo, vamos a llegar a una vejez totalmente destruidos. Entonces, seamos sabios a la hora de buscar la santidad. La santidad no es como una varita mágica. Hoy soy santo y mañana no. La santidad la tengo que buscar, que es lo que me va a llevar a que todos los días esté siempre atento. Los bendigo. Muy buenas noches.